Muy buenas tardes, es un gusto recibirles en Noticiero Hechos en la jornada de este martes 22 de abril de 2025 junto a Zuli Rodríguez. Vamos a estarles acompañando en esta hora y media de información. Zuli, siempre es un gusto. Buenas tardes. Un gusto, Lorena, acompañarte. Un gusto, amigos televidentes, estar junto con todos ustedes a través de la pantalla de Canal 12. Mucha información que darles. Seguimos pendiente con el tema del Papa Francisco y su funeral y, por supuesto, también de otros temas económicos, políticos, culturales y también deportivos, porque ya se acerca la próxima jornada que cae a media semana, así que vamos a estar hablando de esto y muchas más cosas. Y por supuesto les agradecemos como siempre a todas las personas que están atentos de la señal de Canal 12 o a través de la transmisión en redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Noticiero Hechos. Les dejamos con los titulares. Sacerdotes en el país se refieren al legado del Papa Francisco en la Iglesia Católica salvadoreña. Destacan la canonización de San Óscar Arnulfo Romero y la beatificación de mártires. El Salvador registró 139,000 turistas internacionales en Semana Santa. Las playas y el centro histórico fueron los sitios más visitados. Hoy, en el Día Internacional de la Tierra, organizaciones e instituciones aprovechan para incentivar la siembra de árboles y plantas para el cuidado del medio ambiente. El crecimiento de la economía mundial se verá duramente afectada debido a los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump y las represalias de algunos países. Iniciamos informándoles que el Vaticano publicó las primeras imágenes del cuerpo sin vida del Papa Francisco y también anunció las fechas de su funeral en el que se esperan más de 500,000 de feligreses. Algunos líderes mundiales ya confirmaron su asistencia. El Vaticano publicó las primeras imágenes del cuerpo sin vida del Papa Francisco. Las imágenes, tomadas el lunes, muestran al primer papa latinoamericano dentro de su féretro, en la capilla de la residencia de Santa Marta, donde falleció el lunes a los 88 años por un ictus casi un mes después de salir de una larga hospitalización por problemas respiratorios. El Vaticano anunció que el funeral del pontífice argentino tendrá lugar el sábado, pero los fieles podrán dar su último adiós al primer papa latinoamericano a partir del miércoles en la Basílica de San Pedro. La misa funeral se celebrará a las 10 hora local en la Plaza Vaticana de San Pedro, situada ante la única inscripción sea Franciscus, su nombre de papa en latín. Aunque su estado de salud era frágil desde su hospitalización el 14 de febrero por una bronquitis que derivó en una pulmonía bilateral, su deceso casi un mes después de ser dado de alta conmocionó a la Iglesia Católica. El martes por la mañana, cientos de periodistas de todo el mundo empezaron a llegar al Vaticano, donde la policía controla el acceso a la Plaza de San Pedro de turistas y fieles. Su deceso activó a su vez la cuenta atrás para escoger a su sucesor. El cónclave para elegir al nuevo sumo pontífice debe celebrarse en un plazo de entre 15 y 20 días. Más de 2/3 de los 135 cardenales electores fueron nombrados por Francisco. Y miles de fieles se congregaron en América Latina para homenajear al Papa Francisco, cuyo fallecimiento conmocionó al mundo, desde su Argentina natal hasta Japón, pasando por Estados Unidos. Miles de fieles se congregaron en América Latina el lunes con flores y velas en plegaria por el fallecimiento del Papa Francisco. En México, en la Basílica de Guadalupe, en la capital, acudieron a pedir por el descanso del Santo Padre. Pues ahorita muy tristes, unos sentimientos encontrados al saber que ya no estará con nosotros, pero esperamos en oración que el próximo sucesor de su santidad logre también conservar este legado, que siempre dure el legado de Francisco en la Iglesia.
En Chile, cientos de personas se congregaron en la Catedral Metropolitana de Santiago para asistir a una misa en homenaje al Papa Francisco. Yo creo que el gran mensaje que él dejó fue esta misericordia delante de todos, no solamente de las personas en ese sentido de inclusión, pero él incluso incluyó a nivel ecuménico a personas de otras religiones. El fallecimiento del pontífice argentino, líder de la Iglesia Católica desde marzo de 2013, se produce justo un día después de que deleitara a los fieles reunidos en el Vaticano el domingo de Pascua. Es un papa que de alguna manera con sus reflexiones, con su magisterio, con su pensamiento, lo que hizo fue de alguna manera empezar a interpelar a muchos jefes mundiales, de personas muy simples hasta personas con muchas responsabilidades, de que la Iglesia no es solamente para un sector, sino que la Iglesia es una familia donde tiene que acompañar a todos. Los católicos se reunieron para una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida, en Sao Paulo, en honor al Papa Francisco, quien visitó la basílica en 2013 y atrajo a más de 200.000 peregrinos. En todo el mundo ocurrieron homenajes a este Papa reformista, que se implicó sin descanso en la defensa de los migrantes, el medio ambiente y la justicia social, con un estilo austero y humilde. Y en el siguiente reporte vamos a conocer cómo fueron los últimos días de vida del Papa Francisco. Hasta su último suspiro, el Papa Francisco permaneció en actividad y rodeado de sus fieles. En sus últimas apariciones públicas, al pontífice argentino de 88 años se le veía muy debilitado por las secuelas de una neumonía que lo mantuvo hospitalizado durante 38 días, del 14 de febrero al 23 de marzo. Tras ser dado de alta, Francisco había reanudado gradualmente sus actividades. El 6 de abril, apenas 2 semanas después de salir del hospital, apareció por sorpresa tras una misa para los enfermos en la Plaza de San Pedro. En los días siguientes hizo otras apariciones públicas improvisadas, registradas en videos en las redes sociales por quienes se cruzaron con él por casualidad. El 9 de abril recibió al rey Carlos III y la reina Camila, y al día siguiente fue visto en la Basílica de San Pedro, cuyas obras de renovación quería inspeccionar. En esta ocasión sorprendió por no llevar su clásico atuendo papal, mientras el Vaticano intentaba dar un mensaje esperanzador y aseguraba que el estado de salud del Papa seguía mejorando. El 13 de abril apareció de nuevo en la misa del Domingo de Ramos, y el 17 de abril, Jueves Santo, visitó una prisión en Roma para reunirse con reclusos. Y a pesar del cansancio, saludó a 70 reclusos uno a uno, se dejó besar las manos y ofreció regalos. Allí, cuando los periodistas le preguntaron cómo estaba viviendo la Pascua, respondió con una sonrisa: «Como puedo». El domingo de Pascua recibió brevemente al vicepresidente estadounidense J.D. Vance en su residencia de Santa Marta. Y poco después apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro del Vaticano, donde pronunció con voz débil su tradicional bendición Urbi et Orbi y deseó una feliz Pascua a los miles de fieles. Buena Pascua. Serían sus últimas palabras públicas. Su último baño de multitudes fue un paseo en papamóvil por la plaza, parando de vez en cuando para bendecir a bebés. Último capítulo de 12 años de un pontificado que quiso continuar hasta el último día. También les comentamos que dentro de 4 días se realizará el funeral del Papa Francisco y posteriormente la Iglesia Católica iniciará el proceso para la elección del nuevo sumo pontífice. El sábado 26 de abril se realizará el funeral del Papa Francisco, el cual será en el atrio de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Está programado para las 10 de la mañana, hora de Roma, es decir, a las 2 de la madrugada, hora de El Salvador. Aún no se ha confirmado si una delegación de nuestro país participará en el acto fúnebre. Hasta este momento no sabemos nada de eso. Y la delegación estaría formada indudablemente por algunos de los obispos, y si es que así lo decidieran ellos. Seguramente el cardenal Rosa Chávez será uno de los más indicados para que acompañe el funeral. Por ahora hay varios candidatos para la elección del nuevo Papa.
En El Salvador, esto ha generado expectativas. Se me ocurre que podría ser como candidatos el secretario de Estado, el cardenal Parolín o el cardenal Zuppi, un pastor para todo el pueblo de Dios, para la humanidad incluso, y un hombre que promueva la paz y la justicia en el mundo. Las autoridades católicas consideran que la elección del nuevo Papa es urgente. Porque hay una serie de actividades que no se están realizando porque falta esa autoridad. Ahorita el camarlengo, que es el que tiene el gobierno de la iglesia, pero es para cosas administrativas, no puede innovar. De hecho, había una canonización el 26 de abril, pero ha tenido que ser suspendida. En el papado de Francisco se dio la canonización de San Óscar Arnulfo Romero y la beatificación de mártires salvadoreños, el padre Rutilio Grande, padre Cosme Espesoto, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. En darnos el primer cardenal ha sido un gran privilegio también para nuestro país. Llegado el momento, viendo la trayectoria, los signos de su martirio, los milagros que se pudieron constatar, el Papa Francisco no dudó, pienso, llegado el tiempo exacto, en decir canonización para San Óscar Romero. Para muchos, el Papa Francisco dejó un legado para la Iglesia Católica, marcado por abordar diversos temas que algunos preferían omitir. Su humildad y la cercanía con la gente también lo destacaron. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Además, les comentamos que en la capilla de la Anunciatura Apostólica de San Salvador se realizó el Santo Rosario por el eterno descanso del Papa Francisco, en el que participaron representantes de la Iglesia Católica junto a feligreses para honrar al Sumo Pontífice. Sin lugar a dudas, el Papa Francisco será recordado por los fieles por su compromiso y labor por la paz, la promoción del diálogo entre pueblos y también la cultura, además de su cercanía con los humildes. Durante su papado ha dejado momentos que marcaron la historia para la feligresía católica. Y por eso en la siguiente nota les presentamos algunos de esos momentos más destacados. Fratelli e sorelle, buonasera. Francisco dejó inolvidables momentos durante su papado, su compromiso con los más vulnerables, su defensa del medio ambiente y su mensaje de reconciliación marcó durante 12 años su liderazgo. Ante una multitud de fieles en la Plaza San Pedro, Francisco se presentó el 13 de marzo del 2013 como el nuevo Papa desde el balcón de la bendición. 10 días después de su elección, por primera vez en la historia se presenciaba un encuentro entre un papa con su antecesor vivo. Francisco se reunió con Benedicto XVI. El primer viaje pastoral fuera de Roma, Francisco lo decidió hacer a Lampedusa, una isla pequeña de Italiana, que en ese momento se había convertido en epicentro de crisis migratoria. Durante la Jornada Mundial de la Juventud en 2013, hizo una de las declaraciones que más impactó al mundo y generó reacciones en su pontificado, asegurando que él no era quien para juzgar a una persona homosexual. Mientras que en 2023 aprobó bendecir a parejas del mismo sexo, siempre y cuando no se confunda con el sacramento del matrimonio. En su cumpleaños número 80 en 2016, el Papa decidió invitar a desayunar a mendigos, dejando esta fotografía de recuerdo. Francisco rezó ante el Muro de los Lamentos y depositó en una de sus rendijas un sobre con el Padre Nuestro escrito con su puño y letra en español. En 2019 rezó una oración intensa postrado en tierra durante la celebración de Viernes Santo en la Basílica de San Pedro. Todos los fieles y sacerdotes acompañaron al Papa de rodillas. En medio de una guerra civil visitó Sudán del Sur y besó los pies del presidente del país para pedir por la paz. Una pareja chilena que no había podido contraer matrimonio era tripulante en el mismo avión en el que viajaba el Papa. Él le sugirió realizar una breve ceremonia para casarlos. Ambos aceptaron y el pontífice hizo el rito católico. El acta fue escrita a mano por un cardenal que se encontraba con ellos a bordo. Momentos que han tocado corazones de sus seguidores como este cuando consoló a un niño que recientemente había perdido a su padre y estaba preocupado si había ido al cielo siendo ateo. En marzo del 2020, durante el confinamiento de la pandemia del coronavirus, el Papa Francisco dio una inusual bendición en la Plaza San Pedro, completamente vacía.
una imagen que ha quedado marcada para los fieles. En 2023, Francisco dirigió el funeral de su antecesor frente a 5.000 fieles en la Plaza San Pedro, momento que cierra la era de 2 papas en el Vaticano. Francisco será recordado entre los fieles católicos por su cercanía con el pueblo, su carisma, su mensaje a la Iglesia de ser un organismo vivo, dinámico y comprometido con la sociedad. Un informe de Carla Araniva. Y el Papa Francisco realizó 47 viajes por todos los continentes y vamos a conocer cuáles países visitó el máximo líder de la Iglesia Católica. 66 países visitó el Papa Francisco durante sus 12 años de pontificado, contabilizando 47 viajes apostólicos en total. Tras cruzar las fronteras, el líder de la Iglesia Católica recorrió todos los continentes tras llegar a 10 países en África, 18 en Asia, 12 de América, entre el norte y el sur, y más de 20 en Europa, omitiendo de estos a España. También incluyó a países de minoría católica como Egipto o Emiratos Árabes. El sumo pontífice hizo su primer viaje en el año 2013, tan solo 4 meses después de ser elegido como papa. El destino fue Brasil para participar en un evento de jóvenes. El año que más visitas apostólicas realizó fue en el 2019, arribando en 11 países tras 7 viajes. En el 2020 no pudo salir del Vaticano debido a la pandemia de COVID-19. En el año 2023 realizó 5 viajes y en el 2024 estuvo en Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, además de Luxemburgo, Bélgica y Córcega, región de Francia. Durante sus 47 viajes, el Papa Francisco recorrió casi 470.000 kilómetros. Un reporte de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. También les comentamos que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, externó sus condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco, a quien reconoció como un humanista, siempre preocupado por los humildes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió su pésame por la muerte del Papa Francisco, quien falleció este lunes 21 de abril a los 88 años. La mandataria mexicana destacó que el pontífice fue un humanista que siempre estuvo cerca de los pobres. Nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse. Nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. La presidenta mexicana también recordó el encuentro que tuvo con el Papa Francisco en febrero del 2024, antes de que iniciara el periodo de campañas para la presidencia de México. Calificó el encuentro como muy emotivo y detalló que fue gracias a los hermanos Sulaiman que el pontífice la recibió en su departamento del Vaticano. Tuve el privilegio de que me recibiera junto con ellos y una persona muy cercana al Papa Francisco, argentino, en su departamento, ubicado ahí en el Vaticano. Un departamento muy modesto, muy sencillo, que muestra pues lo que él siempre promulgó, que fue la austeridad en todos sentidos y particularmente en la Iglesia Católica. Durante la plática, la presidenta Sheinbaum le dijo una frase al Papa Francisco que tiene que ver con la visión humanista que ella tiene. Yo le dije la frase que siempre uso en las asambleas, que la he dicho muchas veces, de él, que me parece que en muy pocas palabras muestra su humanismo y además lo que debemos ser todas las personas, todos los seres humanos, que es que nadie debe mirar
que la única forma lícita de mirar a alguien de arriba a abajo es cuando uno le da la mano para levantarse. Ese pensamiento lo he dicho incluso en mi campaña, lo dije muchas veces, porque es muy hermoso, es decir, los seres humanos somos iguales, las personas somos iguales y siempre debemos vernos a los ojos, de frente. Posteriormente, el pontífice le mostró un cuadro a la presidenta de México y el encuentro duró alrededor de 1 hora. Él me mostró un cuadro que justamente era esa frase representada en un cuadro que tenía él. Y de ahí pues me platicó algo de su vida, de momentos de su vida, un hombre además con muy buen sentido del humor. Nos hizo un chiste sobre argentinos, que no voy a repetir, y estuve casi 1 hora ahí. Entonces, la verdad, un privilegio, un hombre muy sabio, que en muy pocas palabras decía pensamientos muy profundos. Entonces, realmente pues fue un momento muy especial y le agradezco a él. La muerte del Papa Francisco fue anunciada por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano, quien refirió que a las 7:35 am, hora de Roma, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre y dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia. Después de la muerte del pontífice, hay un cronograma predeterminado que incluye 9 días de luto, conocidos como los novendiales, y el Papa debe ser sepultado entre el 4º y el 6º día. Además, el cuerpo también debe ser exhibido en la Basílica de San Pedro como muestra del luto y se celebrará una misa cada día. Para la red de noticias Salvavisión, con información de Mariana Madrid, informó Mónica Esquivel. Una de la tarde con 29 minutos. Ahora hacemos referencia a los accidentes viales que se han registrado durante este año, mientras algunas medidas que buscan reducir los siniestros continúan en espera. El sistema de fotomultas en la carretera al Puerto de la Libertad aún no inicia. 3 meses después de la fecha estipulada, el viceministro de Transporte aseguró que el atraso se debe a la familiarización de las señales por parte de los automovilistas, mientras los accidentes de tránsito con saldos fatales continúan en la vía. Ya se realizó también la señalización de toda la carretera del Puerto de la Libertad, se hizo una nueva estrategia también para que fuera más clara y que las personas pudieran entender fácilmente cuál es esa velocidad a la que tienen que ir transitando, pero como lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, el objetivo no es imponer sanciones, no es imponer multas, sino que la población tome conciencia de esos límites de velocidad, que los respete, que ya no sea un simple espantapájaro cuando ellos vean el letrero con el límite de velocidad. Durante el periodo vacacional, 32 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito, un 5% menos en relación a 2024. Pero los percances han incrementado. Hemos visto sí un incremento en cuanto a la cantidad de siniestros, pero vemos que la fatalidad de los mismos ha disminuido. Tenemos 2 fallecidos menos si lo comparamos con el año 2024, siempre para el mismo periodo. Esto siempre pues va en consonancia con esa disminución de fallecidos que se ha visto a lo largo de todo el año. Más de 15,000 elementos de la Policía Nacional Civil y del Viceministerio de Transporte se desplegaron en diferentes puntos del país. Los controles vehiculares y las pruebas antidoping se han incrementado, asegura Reyes. 82 personas menos que han sido detenidas en esta temporada de Semana Santa. Es una reducción del 56%, poco más del 56% en la cantidad de personas que han sido sorprendidas conduciendo bajo los efectos del alcohol. En lo que va del año se han detenido a 645 conductores peligrosos. Este es un informe de Marcela Rivera. Y 2 vehículos particulares se vieron involucrados en un accidente de tránsito en las inmediaciones de la Universidad del Salvador sobre la autopista norte en el sentido al Boulevard Los Héroes. Solo se registraron daños materiales. Y el conductor de un vehículo perdió el control y volcó en la incorporación de la calle de Oro. Equipos de socorro informaron que el conductor resultó ileso y solo se reportaron daños materiales.
Además, les comentamos que un hombre resultó con múltiples lesiones luego de sufrir un accidente vial que, según la policía, esta persona invadía carril cuando colisionó con un camión de una empresa de energía eléctrica. Esto en el kilómetro 11,5 de la carretera panamericana en el sentido de San Martín hacia San Salvador, en la zona de la aduana de San Bartolo. La víctima fue trasladada a un hospital. Y hasta el Parque Cuscatlán vamos a trasladar nuestra señal con la periodista Marcela Rivera, que nos tiene más detalles de cómo avanza el proceso judicial en el caso de los 4 periodistas holandeses asesinados durante el conflicto armado. Buenas tardes, Marcela, te escuchamos. Bueno, ya 43 años del asesinato de los periodistas holandeses ocurridos el 17 de marzo de 1982. Ya se tiene finalmente una fecha en la que se estaría instalando la vista pública en este caso. En esos momentos me acompaña David Morales de Cristosal para que nos comente acerca de cuáles son las expectativas y qué representa el avance que se ha tenido en este caso en tema judicial. No, evidentemente la expectativa de víctimas, de organizaciones de derechos humanos, es que la vista pública se instale, se lleve adelante y la prueba permita ya obtener una condena contra estos exaltos jefes militares, entre ellos el exministro Guillermo García. Son acusados por las peores matanzas y crímenes del conflicto armado y uno de esos casos es el asesinato de los periodistas holandeses. Así que es una luz de esperanza para la justicia, para la lucha contra la impunidad en El Salvador, y que representa un precedente importante, ya que en los restantes casos lo que estamos observando es obstáculos por parte del Poder Judicial y el gobierno que terminan protegiendo a los criminales de guerra. Sin embargo, aquí una juez independiente ha podido llegar ya a esta etapa final. Me comentaba también que ese es el primer caso contra los altos jefes militares que llega a esta etapa de la vista pública. Sí, es el primer caso contra el exministro Guillermo García, también contra el exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Morán, que fue otro de los represores más poderosos de aquel momento, el momento de las grandes matanzas y miles de desapariciones en El Salvador. El caso de la masacre del Mozote estaba a punto de llegar a vista pública en el año 2021, cuando la Asamblea, el Gobierno y la Corte Suprema promovieron la destitución del juez Jorge Guzmán, que era el juez natural del caso, y por esto el Mozote ya no avanzó a vista pública. Sin embargo, este caso afortunadamente no fue afectado por la separación de la jueza natural, quien conoció desde el inicio de la instrucción el caso, y eso ha permitido que esta juez independiente lleve el caso a término. Así que es un caso excepcional y por lo tanto es un caso que genera esperanza como precedente de la justicia en El Salvador. ¿Cuáles son las expectativas que tiene y a qué hora se estaría llevando a cabo este juicio el día de mañana en Chalatenango? El día de mañana es en la ciudad de Chalatenango. Entiendo que se está prevista la instalación a las 9 de la mañana. Esperemos que las autoridades del sistema judicial, la Fiscalía y las partes pues se hagan presentes para que la vista pública deba instalarse, que la defensa no intente una estrategia dilatoria con fines de obstruir la realización de la vista pública. Y nuestra expectativa, como dije, es obviamente que se instale, que pueda iniciar el desfile de la prueba y que eventualmente se obtenga la primera condena contra criminales de guerra en El Salvador después de más de 40 años de impunidad y de protección del Estado a los criminales de guerra salvadoreños. Bueno, muchísimas gracias y precisamente ese es el avance que se ha tenido en temas judiciales con respecto al caso de los 4 periodistas holandeses que fueron asesinados hace 43 años. Muchas gracias, Marcela, por este reporte. Ahora les comentamos que el Tribunal Tercero de Sentencia suspendió la audiencia de vista pública en contra del exalcalde de Apopa, José Elías Hernández, por los delitos de asociaciones ilícitas y peculado en perjuicio de la administración pública. El exalcalde es procesado por supuestamente apropiarse de bienes del Estado que suman $591,000 de las arcas municipales entre 2012 y 2016. En 2020, Hernández fue condenado a 15 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas por colaborar con pandilleros
Un año después fue condenado a otros 5 años por el delito de intento de homicidio simple. Y ahora también hacemos referencia al Día Internacional de la Tierra, que se celebra cada 22 de abril. En ese contexto, la Alcaldía de San Salvador Centro entregó miles de plantas. Se entregaron todo tipo de plantas. Los peatones y conductores que las recibieron señalan que esta acción contribuye a mejorar el medio ambiente. A sembrarlo, cabalito, tengo el patio para colocarlo. Me parece que está bastante bien, sí, ya que hay veces que personas quitan los árboles sin permiso, a veces ni les estorban y sí, la verdad que está bien lo que se hace. Es una muy buena iniciativa, ya que fomenta mucho la siembra de plantitas y es algo que ocupamos bastante en estos tiempos. Es una buena iniciativa para todos, así también nos hace el llamado para poder cuidar a nuestro medio ambiente, a cuidar nuestras plantas. Fueron alrededor de 10.000 plantas las que la Alcaldía de San Salvador Centro entregó en diferentes puntos, con el objetivo de concientizar a la población sobre el cuidado de los árboles y plantas. Esto como parte de las actividades en el Día Internacional de la Tierra. Lo que conlleva es hacer conciencia a la población, porque eso es el más importante. Nosotros como alcaldía estamos haciendo nuestra parte de entregar este día arbolitos y plantitas en todo el municipio de San Salvador Centro. Estamos en los 5 distritos y estamos entregando 10.000 plantas y árboles este día, así que nos encontramos en una actividad simultánea. A nivel mundial se realizan diversas acciones para concientizar a la población sobre la importancia de proteger el medio ambiente y promover acciones para su cuidado. El Día Internacional de la Tierra fue establecido en 1970 en Estados Unidos. Posteriormente se convirtió en una iniciativa apoyada por casi 200 países. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Y el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada también realizó la entrega de árboles en el Día de la Tierra. La periodista Carla Araniva nos comenta más. Muy buenas tardes, así es, les comento que nos hemos trasladado hasta San Marcos, donde el CESTA está realizando una actividad y para eso me acompaña el doctor Ricardo Navarro para que nos comente en qué consiste. Mira, aquí estamos donando árboles. La idea es que la gente vea la importancia del árbol, ¿verdad? Porque acá en El Salvador se talan árboles de manera impune, en todas partes. Allá en la Unión han talado como 25.000 árboles. Acá en varias zonas donde usted va están talando árboles y hay pocos programas de arborización. Y es donde debería enfocarse el gobierno, en arborizar el territorio. Mire, los árboles tienen como primera función estabilizar el clima. Cuando usted quita los árboles, se desestabiliza. Los árboles nos ayudan a recolectar agua y lluvia. Los árboles nos dan oxígeno. Encima de eso nos dan fruta y nos dan también la madera que nos sirve para muchas cosas. Entonces, esa es la idea, que la gente entienda la importancia de plantar árboles. ¿Cuáles son los tipos de árboles que ustedes están regalando esta mañana? Mire que estamos regalando bastante árboles frutales, ¿verdad? Porque es lo que a la gente le gusta más, tener su palito de limón por ahí, ¿verdad? Su aguacate, mangos, en fin. Pero también árboles de sombra, porque el árbol en sí, aunque no nos dé fruta, nos da sombra y es una gran cosa. Y también estamos regalando estas plantitas que a algunas personas les gusta tener dentro de su casa. ¿Cuál es el mensaje que ustedes dejan este Día Internacional de la Tierra? Mire, que tenemos que tomar conciencia que la humanidad ha violado las normas de funcionamiento del planeta Tierra y ha excedido sus límites. ¿Y cuál es el resultado? Tenemos un clima que está totalmente fuera de control. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su tiempo y con esta información retorno la señal al estudio. Feliz tarde. Muchas gracias. Ahora les comentamos que la calidad del aire se registró como satisfactoria en toda la semana del 14 al 20 de abril, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. Además, esta semana no habrá presencia de polvo del Sahara. Importante que tomar en cuenta que continúa el ambiente brumoso y la intensa radiación solar. Es importante y expertos recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, usar protector solar, hidratarse bien y utilizar sombrilla. Los grupos más sensibles son los niños, los adultos mayores, las embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
Ya es la 1:42 p.m. y les contamos que ya comenzó el periodo de transición de verano a invierno. Pero, ¿qué significa verdaderamente este cambio? A continuación, se los contamos. Ya comenzó el periodo de transición del verano a la época lluviosa. Aunque los días seguirán siendo calurosos, este cambio a la época invernal culminará en mayo. En cuanto al pronóstico para las próximas horas, el cielo estará medio nublado, con posibilidad de lluvias frente a la costa, franja norte, cordillera Apaneca y Lamatepec y zona central y oriental. En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 21 en Santa Ana y la máxima de 39 en San Miguel. Las condiciones del viento ingresará por el noreste y por la tarde el ingreso de la brisa marina del suroeste de 8 a 18 kilómetros por hora. Según las proyecciones del Centro de Predicciones Climáticas, el fenómeno del Niño Neutro podría continuar durante el segundo semestre de este año. Dicho fenómeno significa reducción de lluvias, mientras que la Niña es abundante agua, por lo que un niño neutro puede significar un equilibrio entre época lluviosa y seca. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Estamos de regreso, ya son las 2:06 p.m. y vamos a una sección que yo sé que todos disfrutan muchísimo porque abre el apetito, olores y sabores. Y hoy vamos a conocer los asados del pastor. Damos las gracias esta mañana por su misericordia. La venta comienza a las 11 de la mañana. Tras una oración, el personal inicia a recibir los clientes. Claro, la jornada de trabajo arranca buena mañana por todo lo que tienen que hacer. El pastor Benítez asegura que de manera personal se siente orgulloso. Muchos no compartían su idea al inicio, pero ahora hasta han decidido apoyarlo. Dar el primer paso no fue cosa fácil porque estamos hablando de comida y de una u otra manera había que rebuscarse por sorprender con los platillos, con el sabor de la carne asada. Primeramente, al inicio, pues nosotros como familia, pues habíamos tenido negocios de comida. Ya había habido aquella sazón en mi corazón de poder ponerle a una comida. Sin embargo, yo me tuve que apegar a personas profesionales como chef. Soy muy amigo de varios chefs y me pegué a varios chefs internacionales en el cual ellos me dieron unos toques de receta para lo que es marinado de asados. Pero a pesar de eso yo tuve que agregar ciertos ingredientes para llegar al toque que Dios me iba a permitir. Ahora, el inicio fue algo incierto por el hecho de que quería vender algo que le gustara a la gente. No que me gustara a mí, igualmente, que le gustara a la gente, pero fue algo que Dios nos regaló como receta, prácticamente la receta viene de parte de Dios para los asados del pastor. Las opciones que ofrecen son galanas y comprobé que las carnes son de calidad. Se nota, ¿verdad? Todo es preparado desde horas antes para que logre buenos sabores. La mezcla de ingredientes y uso de recetas propias marcan el plus. Eso hay que ser claros que así es. Del menú, usted puede escoger las famosas costillas. Es costilla alta, bien carnuda, jugosa y ese toque al carbón inigualable. También hay carne de res y piezas de pollo a las brasas que de igual manera mantienen el sabor de la casa, el sabor de la iglesia en este caso. El platillo carne con chorizo le lleva lo que es una porción de carne aproximadamente de unas 3-4 onzas. Lleva 3 chorizos, su respectivo casamiento o arroz, ensalada de coditos, chirmol, una tortilla aderezada. A lo mismo vamos con el platillo de pechuga. Pechuga le ponemos un aproximado de 3 a 4 onzas igual de pechuga. Le ponemos sus 3 chorizos, su porción de casamiento o arroz, ensalada de coditos, chirmol y su tortilla. Todos los platillos van de acuerdo a como el cliente lo pida, ¿verdad? Porque tenemos, por lo menos cuando las personas nos preguntan que si la carne solamente la vendemos de un precio, allí le explicamos a las personas de que la carne, tanto la carne, la pechuga, el chorizo, empezamos desde el precio de $3, 3 de 4 y de 5 y del precio que el cliente lo pida.
Los anteriores son platillos mixtos. Eso sí, si usted es de los que come bastante o llega con hambre tremenda, le recomiendo los platos completos. Señores, señoras, estos llevan de todo un poco, mezcla de carnes y los acompañamientos que también identifican a los asados del pastor. Y ya el plato completo que le tenemos de carne, costilla, pechuga, chorizo, este es un plato completo. Ese le lleva todas las carnes y la persona puede optar ya sea que si quiere, digamos, una porción más de carne o de costilla o de chorizos o de pechuga, cada porción lleva su propio precio, ¿verdad? Porque incluso en el menú les tenemos estipulado el precio por porciones de cada carne, ¿verdad? Porque muchas personas les gusta, ¿verdad? Les gusta más carne, dicen no, coditos no, o solo arroz y deme las carnes. Entonces allí el cliente decide cómo quiere su comida. Le cuento que aquí no existe la ensalada fresca como acompañamiento. Eso sí, ni la recuerdan los clientes porque la mayoría quiere arroz y frijoles de la casa. Ya le cuento, el arroz que preparan a medio mundo le gusta, o mejor digamos a todos. Es un arroz a la jardinera, prácticamente, pero aquí le llaman arroz peruano. Lleva una mezcla de vegetales que le da un color bonito, la presentación es agradable y el sabor ni se diga. ¡Qué arroz más delicioso! Pues el arroz es un arroz tipo peruano, que lo hacemos con vegetales frescos, todo va rallado, picado y a la perfección en el aspecto de que, por ejemplo, nosotros hacemos la cantidad de 7 libras de arroz todos los días. Ya le ponemos, digamos, 4 zanahorias, toda va en cubito. Le ponemos chile rojo, chile verde, todo va en rayita. Le ponemos ajo, cebolla y le ponemos apio, que todo eso, o sea, todo en conjunto es el que le da el sabor rico al arroz, ¿verdad? Lleva su frito, se fríe y ya después se le pone su agua, su cantidad de agua correcta y otras cositas que también lleva el arroz, que también es lo que le da el toque al arroz. Pero aparte de arroz, ¿qué más encontramos? Nada más y nada menos que casamiento. Los cocinamos en carbón. Desde el primer momento nosotros ponemos el carbón suficiente, le ponemos su agüita, que el frijol no se quede seco para que quede bien suavecito. El frijol prácticamente pasa toda la noche en ese carbón con suficiente agua, sus ajos. Ya cuando ya está blandito, porque ya incluso el hermano le toca que desvelarse porque él es el que se levanta a ponerle su sal para que queden esos frijoles bien amelcochaditos. Y ya en la mañana que nosotros venimos, ya con el arrocito que hemos preparado, ya le damos su procedimiento para poder hacer el casamiento y que ese casamiento quede muy rico. El plato como tal se sirve así. No, hombre, esto es nivel, esto es calidad. Carnes asadas a la perfección con el sabor que solo aquí logran dar. El pastor también está motivado porque dice que en los últimos meses se han convertido en protagonistas de varios eventos. Empresas, familias grandes los han contratado para atender sus eventos. Bueno, primeramente nosotros, si usted es de la zona de Santa Ana, pues estamos ubicados prácticamente una cuadra abajo de Condominio Santa Lucía. Estamos sobre la avenida Fray Felipe de Jesús Moraga Norte, entre Sexta y Octava, prácticamente estamos en esquina, una cuadra prácticamente a lo que es el poniente de lo que es la Fiscalía. Estoy una cuadra arriba de lo que es el Colegio Medalla Milagrosa. Nosotros pues estamos aquí ubicados. Y es bien fácil porque estamos en la mera esquina, sobre la avenida Fray Felipe. Bueno, nosotros tenemos abierto prácticamente todos los días, de lunes a viernes, desde las 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y por la noche también tenemos otra variedad que tenemos también igualmente pupusas también, igualmente carne, viernes, sábado y domingo. Y todos los días pues tenemos abiertos en este lugar. También servimos lo que es servicio de banquetes, desde 100 platos, 1000 platos, servimos la cantidad de platos que la persona pueda necesitar, ya sea para llegar a servir, para llevar, como la persona necesite. Nosotros no tenemos ninguna restricción con respecto a lo que vendemos, llegamos al lugar que nos piden. Y gracias a todo esto, la misión se está logrando. El ministerio del pastor Óscar Benítez hoy más que nunca está firme y promete ir por más. Una persona que aparte de predicar el evangelio, predica que con esfuerzos y lucha verdadera se puede salir adelante. En su caso, decidió no vivir del sacrificio de otros. Optó por ensuciar sus manos para cumplir las necesidades que su entorno genera.
ensucia sus manos preparando estos